Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado que estás escuchando en esta hora, palabra profética. Quiero traer un mensaje acerca de la importancia de no caer en una trampa que el diablo tiene. Y esta trampa es la de caer en celos amargos. Escúchalo bien, celos amargos. Celo es bien importante, hay que tenerlo por la palabra de Dios, hay que tener celo, mi hermano. El que no tenga celo por la palabra de Dios, olvídese, está apagado, no tiene fuego de Dios, no tiene la unción viva en ellos, está durmiendo. Toda persona que está vivo en Cristo y que está encendido en la llama del Espíritu va a tener celo. Celo por la palabra, celo por la obra, celo por todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, hay un peligro terrible en cuanto al celo para las personas que no se cuidan de ejercer ese celo en la carne. Escucha bien, el celo se puede manifestar o en el espíritu o se puede manifestar en la carne. Hay dos cosas. En los caminos de Dios, muchas cosas que parecen espirituales también se pueden ejercer en la carne. Recuérdate que el diablo es un imitador y el diablo utiliza la carne para imitar las cosas del espíritu. Por eso es que hay un montón de gente religiosa que no están en el espíritu, están en la pura carne, pero ejercen su religión año tras año y parece ser bueno. Lo mismo sucede con el celo por la palabra, el celo por la obra de Dios. Se puede ejercer de una manera que es terrenal, es animal y diabólica y nos puede destruir. Esto casi me sucedió a mí, personalmente, unos años atrás. ¿Cómo es que esto llega? Bueno, mi hermano, si uno es amante de las cosas de Dios, pues uno tiene ese celo encendido, y ese celo causa que cuando uno ve que las cosas se están haciendo mal en la iglesia, o que los hermanos o el cristianismo están dando de una forma que no debe, pues ese celo se le enciende a uno. Pero cuando ese celo no es sometido al espíritu, uno comienza a murmurar, uno comienza a criticar, uno comienza a señalar, uno comienza a juzgar y aún a condenar a otras personas por causa del celo. Ya uno ahí se fue en la carne y ya ese tipo de sabiduría, ese tipo de celo, ese tipo de acción es contra el espíritu y trae amargura a nuestras almas contristas al Espíritu Santo. Déjame leerte lo que dice Santiago. Y esto lo voy a hablar porque yo sé que hay muchas personas que me escuchan. El tipo de personas que me escucha a mí son personas que son celosas por la palabra. Entonces yo quiero que tú te cuides y te guardes, que no te suceda a ti como me sucedió a mí. Que me descuidé y empecé a volverme bien crítico, porque veía tantas cosas mal en la iglesia. Entonces toda esa crítica empezó a carcomer mi vida espiritual. Y al pasar del tiempo un día me di de cuenta que espiritualmente yo estaba caído. Todo ese celo empezó a causar que yo bochinchara, escúchalo bien, que me pusiera todo el tiempo a hablar mal de los ministros, que me pusiera a hablar mal de las iglesias, y me pasaba día y noche pensando en estas cosas, meditando en estas cosas, que todo estaba mal, nada funciona, todo el mundo está apostatando, la gente está en pecado, cada día está más liberal, y eso era mi mente día y noche. Y ya yo ni quería saber ni de nada, ni de nadie, ni de iglesias, ni de pastores. Yo no quería saber de nadie. Me amargué, mi alma se amargó. Y la amargura no es de Dios y contrista al Espíritu Santo que está en nosotros. Así que vamos a cuidarnos de esto y vamos a utilizar la palabra para limpiarnos de esto y para que esta palabra nos suba el escudo de la fe, que nos protege. Ese escudo, mi hermano, cuando viene esto a nuestra vida,
tenemos que levantarlo para protegernos, el escudo de la fe. Vamos a Santiago. Capítulo 3. Anda, Dios de gloria. Santiago capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 14. Dice así: pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, escúchalo bien, es por dentro, en vuestro corazón, en nuestro espíritu, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Ay, ay, ay. Vamos a parar ahí un segundito. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Está hablando en contra de un tipo de celo. No todo celo es malo. Elías era un hombre celoso por las cosas de Dios. Jesucristo fue muy celoso y el celo de la casa de Dios lo consumía a un nivel que entró allí al templo y empezó a azotar con un látigo a la gente y volcó mesas y reprendió a medio mundo. Pero eso fue en el espíritu. Hay un tipo de celo que dice Santiago que es amargo. Celos amargos son que te amargan la vida, te ponen como agrio, te ponen como si tú fueras un limón. Aleluya. Entonces después todo lo que uno habla es amargo, nada es dulce. No hay gracia, todo es que nada sirve, bien negativo, bien amargo, y uno habla duro y habla en contra, pero nunca en el espíritu. Ya viene a ser algo que solamente se manifiesta en la carne, carnalmente. No edifica en nada, lo que hace es destruir. Y este celo amargo casi siempre se mezcla con algo llamado contención. Uno se vuelve contencioso. Uno siempre quiere porfiar con las personas. Uno quiere mostrarle a la gente que ellos están mal y que uno está bien. Uno quiere decirle a todas las iglesias que ellas están mal, que no están por la palabra, que uno sabe lo que dice la palabra y que ellos se tienen que someter. Y todo es de ese punto de vista. Es un celo que mantiene a uno amargado con lo que uno ve en la iglesia, y causa que cada vez que uno tiene la oportunidad de dirigirse a otro cristiano, a otra persona, uno lo hace para contienda. Y el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino que debe ser amable. El siervo de Dios debe ser paciente. El siervo de Dios debe ser pacífico. Tiene que corregir con toda doctrina y paciencia. El siervo de Dios no se pone como si estuviéramos en guerra con otros cristianos. Cuando eso sucede, venimos a estar llenos de amargura, celos amargos, y nos manifestamos contenciosamente como gente contenciosa. Eso no es de Dios, es una trampa del diablo. Y es una trampa que muchas veces, hermano, caen personas que aman la palabra. Fíjense bien que los judíos que estaban en Israel, muchos de ellos amaban la palabra y los caminos de Dios, pero por no amar la palabra y los caminos de Dios en el espíritu, se manifestaban en la carne y siempre estaban atacando a Jesús, que es la misma palabra encarnada. Fíjate cómo esto puede cegar a uno y llevar a uno a estar en contra del mismo Cristo. Y recuérdate que el cuerpo de Cristo es la iglesia. A veces, este tipo de celo puede llevar a uno a estar en contra del cuerpo de Jesucristo. Eso le pasó a aquellos judíos. Perseguían a la iglesia. Saulo de Tarso, por causa de su celo por la palabra, ya que él era fariseo de fariseos,
persiguió a la iglesia. ¿Y quién fue que se le apareció a decirle, Saulo, ¿por qué me persigue? Se le apareció Jesús. Pero ven acá, si él estaba persiguiendo unos cristianitos que habían por allí, bueno, esos cristianitos eran el cuerpo de Jesús. El celo que tenía Saulo era un celo que lo había llevado a la amargura de querer contender contra personas que estaban tratando de servir al verdadero Jesús. Ahora, muchos de nosotros obviamente no vamos a estar en esa condición, en ese nivel que estaba Saulo, porque estaba perdido, tenía los ojos todavía con escamas. Pero es posible que ese tipo de celo y esa amargura trate de infiltrarse en nosotros en un nivel más bajito y poco a poco ir apoderándose de nosotros y de nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, hasta que nos convierta a nosotros en un fariseo. Y una persona que no tiene, vamos a decir, el ojo espiritual abierto para poder ver qué es lo que el Espíritu quiere hacer en medio de estos tiempos que están malos. No negamos que muchas iglesias están caídas y que hay mucho mundanalismo dentro de las iglesias, no lo negamos, lo sabemos. Apostasía se está manifestando, libertinaje está apoderándose de mucho. Pero ¿cómo debemos de nosotros dirigirnos en estos tiempos? Pues bien fácil, mi hermano, de la misma manera que la iglesia siempre se dirige, es por el Espíritu. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu, hay que meditar en lo que el Espíritu quiere que meditemos, hay que hablar lo que el Espíritu quiere que hablemos, hay que hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos. No podemos dejarnos llevar por las emociones carnales, por celos amargos y terminar siendo contenciosos. Y nos pasamos todo el tiempo pico a pico peleando unos con los otros, tirándole a aquel, y aquel es un liberal, aquel es un apóstata, y todo el tiempo hablando uno del otro. Y no hablamos ni siquiera la palabra de Dios. Utilizamos la palabra de Dios para atacar a otro, pero ni siquiera hablamos de la palabra de Dios, ni siquiera alumbramos ni exponemos el significado de la palabra de Dios para edificarnos. Tenemos la mente tan y tan llena de esos celos amargos que lo que hacemos es contender con la palabra. Y hay personas, mi hermano, que aplauden eso, porque hay denominaciones enteras, sectas cristianas, que han caído en esto. Y ellos se dedican totalmente a contender. Y entre ellos a veces hay gente sincera, que quiere amar a Dios, pero no sabe que han caído en este engaño del diablo. Y usted lo ve que en vez de dirigirse por el Espíritu para predicar la palabra, todo lo que hablan es en contra de otras personas. Hay momentos, no lo niego, hay momentos que hay que hablar algo en contra de otra persona. Pero usted puede notar que hay gente, mi hermano, que eso es día y noche, lo único que pueden hablar es del libertinaje de aquel, la apostasía del otro, el pecado de este, el pecado de aquella. Lo único que hablan es de otra gente, de otras iglesias, de otras denominaciones, y todo el mundo está mal, y eso es día y noche, mi hermano, y se va creando en ellos un espíritu, una fortaleza contenciosa. Y usted ve que todos los hermanos en esa iglesia se va creando ese mismo espíritu. Son celos amargos que llevan a la contención. Nosotros nos tenemos que cuidar de eso. Donde está este espíritu manifestado, los hermanos salen de la iglesia, se reúnen en las casas, y usted puede saberlo por las conversaciones que ellos tienen. Todas las conversaciones tienen que ver con lo que está mal. Todas las conversaciones tienen que ver con lo malo que está la cosa, que nadie sirve, todo el mundo es un liberal, nadie hace las cosas por la Biblia. Todas las conversaciones, una crítica, un bochinche y una murmuración. Eso me pasó a mí, y cuando vine a despertar, mi espiritualidad estaba por el piso. Había momentos donde, después que yo me había desahogado hablando de estas cosas por 1, 2, 3 horas. Sí, pues hermano, porque cuando uno tiene esto por dentro, uno puede hablar toda la santa noche y no para. Es un engaño terrible. Entonces, después que uno termina de hablar tanto, cuando yo iba a tratar de orar, casi no podía.
sentía que un redargullimiento del espíritu. Me sentía redarguido, me sentía como que hice mal, que hablé mal, que no debía haber dicho esto, no debía haber dicho aquello, porque cuando ese celo se aviva en uno termina diciendo cosas que después uno se arrepiente y dice, no debía haber dicho eso. Y hay veces que uno hasta piensa, wow, Dios quiere que yo no haya blasfemado al Espíritu Santo. Cosas que uno dice. Sí, porque uno empieza a criticar hasta las manifestaciones que hay en otros lugares y en otros cristianos. Y hay que tener cuidado. Te estoy diciendo que es un engaño del diablo. Mira cómo dice Santiago. Si tenéis celos amargos, hay un celo que es bueno, él está hablando en contra del celo amargo. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Esto es parte del engaño. Cuando uno tiene esto, uno se jacta de que uno es santo. Uno se jacta que uno tiene la sana doctrina. Uno se jacta que uno está bien y los otros están mal. Uno se jacta. Uno se cree la gran cosa. Uno se enorgullece. Uno se pone altivo. Uno pierde la humildad y se siente con todo el derecho de atacar a otros. Es una jactancia que lleva a uno a sentirse mejor que las otras personas y que mejor que los otros cristianos. Esto todo va junto. Santiago lo tiene aquí escrito por inspiración del Espíritu Santo. Mira, el celo amargo junto con la contención, junto con la jactancia. Y cuando esas tres cosas están juntas ahí, él dice, no mintáis contra la verdad. Y sigue diciendo, porque esta sabiduría, ese tipo de sabiduría que se manifiesta con celos amargos y contención, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la de Dios. Dios no es así. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, eso es carne, es animal, está fuera de control y es diabólica. Viene a matar, hurtar y a destruir. Mire qué clase de sabiduría él dice que es la que se está manifestando a través de las palabras de personas que tienen celos amargos y contención en sus corazones. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ay, papá, Dios nos ayude. Mi alma adora a Dios. Este engaño es horrible. Este engaño es terrible. Este engaño está manifiesto en montones de iglesias que dicen ser de santidad. Este engaño está destruyendo montones de cristianos que dicen amar la palabra. Montones de cristianos que dicen amar la santidad, montones de cristianos que dicen amar la sana doctrina, montones de cristianos que están por la verdad, que son celosos por las cosas de Dios, que quieren vivir para Dios, que quieren predicar, que quieren reprender el pecado, que quieren echar fuera los demonios. Montones de personas que tienen estos buenos pensamientos están en este engaño de los celos amargos y contención en sus corazones. Este engaño es diabólico. Yo caí en él. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia, me despertó y un día yo me di de cuenta, pero ven acá donde yo estoy. Mi espiritualidad ha caído terriblemente. Ya yo no soy el mismo, ya yo no oro igual. Ya yo no leo la palabra igual. Ya nada de lo que yo hago, lo hago de la misma forma. Cuando iba a la iglesia, en vez de ir a alabar a Dios, lo que ibas a buscar a ver, como si yo fuera un radar o un espía, a ver quién está mal, a ver, déjame ver quién está en pecado aquí, déjame ver el disparate que va a hacer el pastor, déjame ver la apostasía que van a manifestar hoy aquí, déjame ver cuáles son los liberales que van a tomar parte, y pip, 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 con un radar. Y pasaba todo el culto mirando, criticando, observando, juzgando, y cuando se terminaba el culto, después de 2 o 3 horas,
yo no había alabado a Dios, lo único que había hecho era criticar y quejarme delante de Dios. Dios mío, tu iglesia está perdida. Mira, Dios mío, cómo están los liberales aquí. Mira, Dios mío, cómo están los apóstatas. Mira, Dios mío. Y Dios en el cielo, ¿y cuándo me vas a alabar? Inclusive una vez tuve un sueño que eso mismo me lo dijeron en el sueño. Yo estaba en el sueño, en la parte de atrás de un culto, disgustado. Esto es en el sueño, estaba atrás, disgustado con lo que veía. Y se levantó una profetisa desde el frente, vino para atrás donde mí, me dijo, ¿por qué no me alabas? Pero mejor alábame. Sí me decía ella en el sueño. Pero yo, como lo que estaba era disgustado con lo que veía en el culto, pues no alababa a Dios. ¿Y para qué diablo me voy a reunir? ¿Para criticar? Eso era un celo amargo que estaba tratando de poseerme. Me tenía engañado y yo no me había dado de cuenta. Pero Dios en su grande misericordia, gracias doy a Él y gloria a Él. Dios en esa misericordia me despertó de eso, me habló, me dejó saber, Pedrito, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Ay, papá, perdóname, ayúdame, sácame de esto, Padre. Y sigue diciendo Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, ¿viste? Que es un celo que trae contienda. Dice que donde están esas dos cosas, hay perturbación. Dímelo, hermano, a ver si no es verdad. Que cuando uno tiene estos celos y estas contenciones con lo que está pasando en las iglesias, que las iglesias están mal, que las cosas las están haciendo mal, dime si tú no te perturbas. Uno termina perturbado. Uno no descansa, uno no encuentra paz. Todo le molesta. Y uno lo que quiere es abandonar todo y dejar todas las iglesias, dejar todas las congregaciones y dejar a todo el mundo. Olvídate, están todos perdidos. Y uno quiere, yo no sé, crear su propia iglesia por otro lado, esconderse en una cueva, subir a un monte y no bajar jamás, quedarse allá arriba. A ver si uno encuentra el monte Carmelo y por allá. A lo mejor se puede congregar uno con Elías. A lo mejor Elías es el único que puede dar el grado para congregarse conmigo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y sigue diciendo el 17, pero la sabiduría que es de lo alto, mira cómo tú puedes reconocer cuál es la sabiduría que proviene de Dios. A diferencia de esta otra sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, la de Dios es de esta forma. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica. Ay, 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 eso fue un machete que me cortó la vida. La sabiduría que es de lo alto es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ay, ay, ay. Te voy a leer un par de cositas aquí otra vez. Primeramente es pura, después pacífica, trae paz, se mueve en paz, no se altera, no está alterada. No, que esto está mal, que esto es del diablo, no, que y uno alterado. Sabiduría que viene de lo alto no es así. Es pacífica, es amable y es benigna, llena de misericordia. Mira qué lindo. Aunque las cosas estén súper mal, eso no nos da una excusa a nosotros para alterarnos, perder el control y mandar a todo el mundo para el infierno. Eso no es de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu en todo, en las buenas y en las malas. Cuando las cosas en la iglesia estén buenas, guiados por el Espíritu y en paz. Cuando las cosas estén malas en las iglesias, guiados por el Espíritu y en paz.
de que hay momentos donde Dios te va a mover a reprender, a corregir, a exhortar. Eso viene, pero asegúrate que sea por el Espíritu y que no venga a causa de un celo de amargura que hay en tu corazón. Asegúrate que si vas a corregir, que no sea por causa de un espíritu de contención que estás cargando contigo. Asegúrate que todo lo que vayas a hacer, tenemos que hacer esto, hermano, tenemos que asegurarnos, todos nosotros, que en las buenas y en las malas, cuando vayamos a hacer algo sea por el Espíritu, y cuando las cosas estén malas y tengamos que corregir y reprender, que lo hagamos de una forma que es guiada por el Espíritu, para que se manifiesten los frutos del Espíritu, y de esta forma se pueda saber quiénes son los de Dios y quiénes no, quiénes son aprobados y quiénes no. Pero imagínese usted que dentro de una iglesia, cuando las cosas están mal, todo el mundo se altera, todo el mundo se grita, todo el mundo contiende y se tira y se jala. ¿Cómo se va a saber quiénes son los de Dios? La Biblia dice que los de Dios se conocen por sus frutos. Aquí lo dice también. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, y sigue diciendo, y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. Eso es como decir que el que tiene la sabiduría manifestándose que viene de lo alto, el que está manifestando su palabra y su sabiduría en medio de una situación, si su sabiduría viene de lo alto, de Dios, Él la va a manifestar de una manera que se van a ver los frutos del Espíritu. Buenos frutos. Y no va a ser un fingimiento, no lo va a estar haciendo, espérate, porque Él sabe que si me altero van a decir que yo no soy cristiano, pues déjame controlarme. No, no es fingida, no es por obra, no es por ley, no es por obligación. Aquí dice que son de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. No va a ser por fuera tú hablándole suave al hermano y por dentro gritándole. No va a ser por fuera siendo bien amable y por dentro deseándole la muerte. Deseándole que se le caiga la iglesia. Deseándole que le dé un cáncer al pastor. No, mi hermano. Por fuera le dice, no, pastor, acuérdese que hay que hacer las cosas bien, yo estoy aquí para ayudarle, yo quiero que, pero por dentro tu corazón, Dios mío, que este hombre es un pecador, este es un apóstata, es un liberal, ojalá y le dé un cáncer y se muera. Mi hermano, Dios no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. El verdadero hijo de Dios no va a hacer eso. El que tiene el Espíritu Santo no se mueve así. Ahora, si nos descuidamos en la carne, descendemos espiritualmente, puede que se te chispotee una carnalidad en medio de una situación así. Y en ese momento, si te sucede eso, y tú eres un hijo de Dios, es tiempo de darte de cuenta que se está manifestando en ti un celo amargo y una contención que manifiesta que en ti hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Eso viene de la carne. Hay un descuido, hay una caída espiritual. Mi hermano, estas cosas son serias porque el engaño en todo esto, déjame cerrar aquí. El engaño en todo esto es que el celo siempre aparenta ser religioso, siempre aparenta ser bueno, siempre aparenta ser como, wow, este hombre es de Dios, mira cómo ama a Dios, mira cómo este hombre, me acuerda aquel Jehú tenía un celo por Dios terrible, que mataba y degollaba a todos los que servían a Baal. Eso se veía tremendo, todo el mundo lo admiraba. Pero había algo en Jehú que mucha gente no sabía. Jehú todavía mantenía
unos altares en lugares altos. Ay, ay, ay. Hay personas así en el Evangelio, mi hermano, que parecen tener un celo por la santidad terrible. Que uno dice, wow, esta gente no juega. Pero a Dios no lo pueden burlar. Y nosotros no nos podemos dejar engañar por este engaño del diablo que trata de crear un celo amargo en nosotros y que traigamos destrucción a la obra de Dios. Mire esto, mi hermano, vamos a terminar con esto. Hay veces que si el diablo no te puede agarrar a ti por la fornicación, pues él va a tratar de agarrarte por el dinero. Y si no te puede agarrar por el dinero, te va a tratar de agarrar por la vanagloria, por la soberbia, por la fama, por el orgullo, la altivez. Y si no te puede agarrar por ahí, pues él va a tener que buscar algo más sutil, algo que es más difícil de uno darse de cuenta que viene del diablo. Y qué mejor cosa de agarrarte por la palabra, de usar la misma palabra y dejarte ver cómo las cosas están mal y no machean con la palabra y crear en ti un celo que te consuma, pero se manifieste carnalmente. ¿Cuántas veces no hemos aplaudido personas que atacan el pecado? Y decimos, wow, eso es lo que se necesita, ya nadie se atreve a hacer eso. Es verdad, pero que se cuide esa persona que está atacando el pecado de no hacerlo en la carne, porque como quiera le es pecado. Y cuando uno se mueve en la carne a atacar el pecado, no produce fruto del Espíritu, no trae edificación a la iglesia, lo que trae es contención. ¿Tú ves? Eso es lo que está hablando Santiago. Los celos amargos traen contención. Los celos amargos, las manifestaciones nuestras, que son de celos amargados, eso no va a traer un cambio positivo a la iglesia. Eso lo que va a traer es contienda, gente contra ti. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es atacándolos a ellos en la carne, pues ellos se van a manifestar para atrás en la carne. Eso no va a... La manifestación carnal jamás puede traer un fruto del Espíritu. Tú no puedes crear algo espiritual en alguien cuando tú lo que le traes es carne. Hay que traer algo del Espíritu. Entonces, los que verdaderamente quieren agradar a Dios, los que son de Dios, si tú traes algo espiritual, aunque sea una reprensión durísima, si tú la traes en el Espíritu, los que son de Dios van a reaccionar en el Espíritu, se van a reformar, se van a arreglar, si se tienen que arrepentir, se arrepienten. Pero si tú vienes en la carne, eso no va a pasar. Es verdad que cuando venimos en el Espíritu, los carnales siempre se van a retorcer y siempre van a contraatacar y van a contender. Pero eso es normal en la carne. La carne siempre está en contra del Espíritu. Y para que la carne se vaya en contra tuya, tú ni siquiera tienes que decirle algo negativo. Tú no tienes ni que atacarle su pecado. Si tú traes una palabra en el Espíritu, por más linda que sea, la carne no le va a gustar. Siempre está en contra del Espíritu. Eso está en la Biblia, es una ley espiritual, no hay manera de contradecirla. Si tú traes Espíritu, aunque sea una palabra linda, los carnales se van a disgustar contra ti. Aleluya, si es en el Espíritu. Así que mi hermano, velemos y oremos para no caer en esta tentación. Es muy fácil caer en esto en estos tiempos, porque las iglesias están en una decadencia espiritual tan grande que uno con los ojos carnales ve mucha carnalidad, ve mucha apostasía, ve mucho libertinaje, ve hipocresía, ve intereses humanos y propios en vez de los intereses de Dios y de Cristo. Y eso altera a uno, pero hay que, templanza, dirigirse por el Espíritu, orar por esas personas, orar por esa iglesia, buscar que Dios saque a la luz el pecado, que destruya la apostasía y destruya el libertinaje, pero que lo haga Él, que Él lo haga por el Espíritu. Entonces, Él te va a mover a ti, a tú reprender, a tú atacar, pero va a ser por el Espíritu, no por la carne, porque Dios sabe cuándo Él quiere obrar,
¿Con quién quiere obrar? ¿Qué sabemos nosotros si Dios está permitiendo todo eso para que el pecado de ellos crezca? Y a lo último, Dios los juzgue y los tale a todos. ¿Qué sabemos nosotros? No sabemos. Así que busquemos la dirección y la revelación del Espíritu en todo. Y cuidémonos de estar juzgando con los ojos humanos y mirando todo con los ojos humanos. Y de estar juzgando todo con los ojos humanos, porque nos vamos a alterar. Humanamente nos vamos a alterar. Y aunque tengamos la razón, vamos a estar en pecado. Esperemos la voz del Espíritu. Jesucristo, el siervo de Dios, vino a la tierra y Él no arguía conforme a lo que oían sus oídos ni lo que veían sus ojos. No, todo era por el Espíritu. Él no juzgaba conforme a lo que veían sus ojos humanos. No, todo era conforme al Espíritu. Y así debemos ser nosotros. Él fue el ejemplo de lo que es un hijo de Dios. Así que, mi hermano, cojamos ese ejemplo, sigamos la guianza del Espíritu y no nos dejemos engañar en estos últimos tiempos, estos engaños diabólicos, terrenales y animales que hay en las iglesias. Celos amargos que lo que traen es contención y causan decadencia y caída espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde y en el nombre poderoso de Jesús, a Dios sea toda la gloria.